Somos Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Queridas amigos, este es el editorial de este día. Es increíble, ¿no? Increíble lo que está pasando precisamente en nuestro país. Se pierden vidas con los gobiernos neoliberales. El aislamiento de la crítica como único camino de supervivencia. El ejercicio del poder económico bajo los dogmas del neoliberalismo contemporáneo ha dejado de ser una simple discusión sobre modelos de gestión o eficiencia macroeconómica. Se ha transformado de manera cruda y sistemática en una constante vulneración a los derechos fundamentales y a la vida misma de las sociedades. Cuando las estructuras estatales se reducen, las garantías públicas se diluyen y los mecanismos de control se privatizan o cooptan. El desamparo ciudadano pasa de ser una estadística económica a una realidad fáctica y letal. En este ecosistema, la disidencia, la crítica y el cuestionamiento frontal a los círculos de poder ya no solo se enfrentan a la censura o al descrédito mediático. Hoy en día, oponerse al statu quo parece dejar a los ciudadanos un único y peligroso camino, el de la indefensión total. Amigos queridos, la reciente y trágica pérdida de la vida de Mónica Silva, una reconocida activista anticorrupción, pone en el centro del debate nacional e internacional el altísimo costo humano que representa fiscalizar al poder en contextos institucionales debilitados. Silva se había convertido en una voz incómoda para las esferas oficiales tras denunciar de manera sostenida una presunta y compleja red de nepotismo, tráfico de influencias y asignaciones irregulares de cargos alrededor del despacho del Contralor General Mauricio Torres. Sus señalamientos, respaldados por documentación que apuntaba a ingresos y ascensos de familiares, allegados y personas vinculadas al entorno directo de la máxima autoridad de control, pretendían encender las alarmas sobre el desvío de los fines del Estado y el uso patrimonialista de los recursos institucionales en la Contraloría. La respuesta inmediata del engranaje institucional ante estas denuncias públicas no fue la apertura de una investigación transparente ni la rendición de cuentas expedita que exige un sistema democrático saludable. Por el contrario, el primer síntoma de opacidad se manifestó de forma digital y administrativa: el bloqueo absoluto al acceso público de la página de declaraciones patrimoniales, una herramienta civil básica para el control de los fondos públicos y la prevención del enriquecimiento ilícito. Este tipo de medidas de asfixia informativa evidencia una estrategia recurrente dentro de los regímenes económicos que priorizan la protección de los intereses corporativos y de las élites burocráticas por encima del derecho al acceso a la información y de la seguridad de quienes auditan el poder desde la sociedad civil. Lo primero que le hicieron al señor Torres fue iniciar una acción penal en contra del activista. Para comprender la raíz de estos fenómenos, es imperativo analizar cómo el modelo neoliberal debilita estructuralmente la capacidad de fiscalización y protección ciudadana. Al concebir al Estado no como un garante de derechos colectivos, sino como un facilitador de negocios y un administrador de privilegios segmentados, las instituciones de control pierden su autonomía funcional y su vocación de servicio público. Cuando la Contraloría, la Fiscalía o los tribunales de justicia se transforman en feudos de favores políticos y familiares, la impunidad se institucionaliza. En ese escenario, el ciudadano común que decide alzar la voz queda completamente aislado, desprovisto del andamiaje legal y de la seguridad que un Estado robusto debería garantizarle. El trágico desenlace de la activista como Mónica Silva demuestra que la pérdida de vidas bajo estas lógicas gubernamentales no es un hecho aislado ni puramente accidental. Es el resultado directo de un entorno donde la denuncia pública se penaliza de facto mediante el hostigamiento, la censura y el cierre de los canales de transparencia.
Cuando los portales de datos abiertos se caen de forma oportuna tras una revelación de corrupción, lo que se está sepultando no es solo una serie de archivos digitales, sino el derecho de la sociedad a saber cómo se administran sus recursos y quiénes ostentan los cargos públicos. Este manto de oscuridad no hace más que desproteger a los investigadores y defensores de derechos humanos, dejándolos a la merced de represalias directas en un territorio sin ley ni fiscalización real. Quienes critican o no están de acuerdo con el poder económico y político dominante se encuentran en una encrucijada donde los caminos legítimos de protesta y denuncia institucional parecen cerrarse uno a uno. La vía administrativa, escuchen bien, la vía institucional se dilata a través del silencio administrativo o de la cooptación de las comisiones de fiscalización parlamentaria. La vía tecnológica se clausura con bloqueos informáticos y ciberataques gubernamentales. Y la vía pública se judicializa o se reprime bajo discursos que estigmatizan la protesta social como un acto de desestabilización económica. Al final de este proceso de exclusión sistemática, a la ciudadanía consciente y a los activistas independientes no les queda más opción que asumir un nivel de riesgo personal que a menudo termina cobrándose con la vida, la libertad o el exilio. La pérdida de una vida en el ejercicio de la denuncia ciudadana debe de ser un punto de inflexión insoslayable. El nepotismo y el tráfico de influencias no son meras faltas éticas o administrativas, son mecanismos de captura del Estado que desvían fondos esenciales que deberían destinarse, por ejemplo, a la salud, la educación y la seguridad pública. Cada dólar desviado a través de un contrato direccionado o de una plaza laboral inflada para un familiar en la Contraloría es un recurso menos para la protección de la población vulnerable. Por ello, la lucha contra la corrupción emprendida por figuras como Silva está intrínsecamente ligada a la defensa de la vida misma. Cuando el control de los bienes comunes se pierden en las sombras de la opacidad gubernamental, las consecuencias sociales se pagan en términos de desatención, violencia y muerte. Es urgente que los organismos internacionales de derechos humanos, la comunidad académica y la sociedad civil organizada exijan de manera unánime el cese inmediato de las políticas de ocultamiento de información y la restitución del acceso irrestricto a los portales de transparencias gubernamental. El bloqueo de la página de declaraciones patrimoniales tras la denuncia contra el contralor Mauricio Torres constituye una violación flagrante a los tratados internacionales contra la corrupción y una afrenta directa al derecho a la verdad, la memoria y el legado de quienes han entregado su tranquilidad y su vida en pos de la transparencia institucional. Sí, señores. Ahora, la viabilidad de una democracia real depende de la capacidad que tengan sus ciudadanos para disentir, criticar y auditar a sus gobernantes sin temor a represalias, censura o desenlaces fatales como el de la señora Silva. Mientras los gobiernos neoliberales continúen desmantelando los sistemas de protección social y blindando a las cúpulas burocráticas mediante el secreto y el nepotismo, el disenso seguirá siendo el camino más peligroso, pero al mismo tiempo el más indispensable para la supervivencia de la dignidad colectiva. La muerte de Mónica Silva no debe de ser en vano. Debe de convertirse en el motor que impulse una reestructuración profunda de los mecanismos de control ciudadano y en una advertencia clara de que los pueblos no tolerarán más el sacrificio de vidas humanas en el altar de la corrupción institucionalizada. Nuestra solidaridad con los familiares de Mónica. Siempre ella ha estado tras de la verdad, estuvo tras de la verdad. No dejemos que su muerte sea en vano. Ya por ahí salieron, como cuando decían que los 4 de las Malvinas eran delincuentes, ya salieron a decir que ella se autoeliminó. Con ese carácter y esa fuerza de poder, y con toda esa fuerza que tenía esta mujer,
No creo que haya tomado esa decisión. ¿Sabes qué? No les creo. Ahí se las dejo. Un abrazo a todos. Este ha sido nuestro editorial. Gracias por estar con nosotros. Editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz.